trabajadores del sector minero afrontan su segunda semana de movilizaciones en protesta por el impago de sus salarios. Lo hacían cortando el tráfico en la A6, en las carreteras de León, Palencia y el Principado de Asturias. Reclaman que se les paguen las dos últimas nóminas, las de julio y agosto, que se les adeudan, y exigen que se aporte una solución de futuro para el sector minero. Pues son las 9:00 de la noche, están ustedes viendo el telediario de Intereconomía. Hasta ahora les hemos contado Zapatero y su visión del parado en España. Les hemos hablado también de la lucha de Esperanza Aguirre contra los liberados, la guerra interna del Partido Socialista de Madrid por la candidatura para presentarse a las elecciones autonómicas y la verdad sobre la diada con José Javier Esparza. ¿Qué nos queda por delante? Bueno, pues el referéndum de Turquía y su posible entrada o no en la Unión Europea, el Congreso Mundial sobre la publicidad y el aborto. Sevilla se convierte en la capital mundial sobre el aborto y además vamos a hablar de deportes. Estará con nosotros Josep Pedrerol para contarnos qué espera de Nadal esta noche. Eso será dentro de unos minutos. Vamos por el principio. Cuando son las 9:01 de la noche, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha insistido, la reforma de las pensiones va a ser en este trimestre. Escuche. Debemos de dar una respuesta, de necesitar el tiempo de trabajo suficiente y el tiempo de vida laboral suficiente para que quienes se vayan a jubilar dentro de 10 años tengan sin problemas una buena pensión. Antonio Pérez Lobato, muy buenas noches. Muy buenas noches. La radiografía de los pensionistas. Lo que tenemos ahora es el recado que mandó el Ejecutivo a Bruselas. Congelación de las pensiones, aunque el principal partido de la oposición en España pretende que antes este pase por la casilla del Constitucional. Iremos al Tribunal Constitucional utilizando las reglas de juego para que se pueda debatir, simplemente debatir, una propuesta a la que cualquier diputado y cualquier partido político tiene derecho a hacer. Si no se remedia, sufrirán la congelación por primera vez en más de una década, lo que les deja a expensas de los aumentos de los precios. Solo se salvan las pensiones mínimas, que suponen un 30% y medio millón más de pensiones, las no contributivas. Datos. La pensión media en España se sitúa en 776 euros al mes, algo más que la jubilación, unos 880. Hay casi 7.800.000 pensionistas en España y 5 millones de ellos son jubilados. ¿Qué es lo que quieren cambiar? La voluntad del Gobierno es que podamos disponer del mismo para que antes de fin de año el Gobierno apruebe para su remisión al Parlamento el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Y ya nos han marcado los dos objetivos, los tenemos bien señalados. Ampliar la edad de la jubilación hasta los 67 años. Lo harán de una forma progresiva, es decir, alargarían 2 meses más cada año durante 12. El segundo punto es el que todavía está en el aire y es el que realmente tiene que menguar la auténtica factura de las pensiones, es decir, ampliar el periodo de cálculo que ahora mismo está en 15 años y ampliarlo, por lo que más o menos se sondea hasta ahora, hasta los 20. ¿Por qué en diciembre? Por las elecciones catalanas, por ejemplo. Porque, aunque pase por Real Decreto en la validación parlamentaria, ningún partido se va a querer retratar y previsiblemente la reforma solo pasaría con el voto socialista, sumado al del Partido Nacionalista Vasco o CiU, que ahora mismo no tiene mucha intención de mermar su popularidad. Gracias, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Tiempo ya para el debate de los expertos. Y al hilo del debate sobre las pensiones, esta mañana Esteban González Pons ha criticado con dureza al gobierno que preside Rodríguez Zapatero respecto de las pensiones. Esto ha sido lo que ha dicho. Una familia que se precia de serlo, lo último que hace cuando llega la crisis es quitarle la cena al abuelo. Y eso es lo primero que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues la pregunta está clara. ¿Quiere el Partido Socialista dejar a nuestros abuelos sin comer? Jaime García Legaz y Luis Losada, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jaime, todo tuyo. Yo creo que lo primero que ha hecho Zapatero es recortar las pensiones, justamente una medida antisocial. Y hay muchos sitios por donde cortar antes de empezar por las pensiones. Se trata de una medida que no se había dado en estos 32 años. Es el primer presidente del gobierno que le baja las pensiones a los españoles, unas pensiones que además no son especialmente altas. Pero lo peor está por venir. Con 5 millones de parados,
el periodo de supervivencia de nuestro sistema de pensiones se acorta. Si no creamos empleo, no se van a generar ingresos. Si no se generan ingresos, no va a haber dinero para pagar las pensiones del futuro. Hace falta reformas, pero desde luego lo que hace falta es crear empleo. Losada. Yo creo que hace falta reformas en profundidad. En primer lugar, solucionar lo que se llama el invierno demográfico, es decir, la crisis de natalidad. Nos falta base en esa pirámide poblacional. Y en segundo lugar, habría que hacer una reforma del sistema de pensiones mucho más amplia, que permita unas pensiones mucho más flexibles. Pero en todo caso, a corto plazo, me parece que en una situación tan grave como la que nos encontramos, el Partido Popular debería de apoyar una reforma de las pensiones para darle viabilidad. O dicho de otra manera, el Partido Popular no debería de ser el partido de los trabajadores. No, el Partido Popular es el partido de la creación de empleo en primer lugar y el partido que quiere que se dialogue sobre la reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo, que es justamente lo que ha hecho saltar por los aires el señor Rodríguez Zapatero. Hace falta un acuerdo entre PP y PSOE. El PSOE ha tirado por la calle en medio, ha decidido quebrar el Pacto de Toledo, ha decidido unilateralmente bajar las pensiones y yo creo que esto no es de recibo. El Pacto de Toledo lo quebró Zapatero desde que va a Rodiezmo, cuando anuncia subidas de pensiones por encima del IPC, y efectivamente yo soy partidario del consenso. Lo que me parecería que sería un escenario penoso es el que existe en Francia, donde los socialistas ya han anunciado que si llegan al gobierno darán marcha atrás al retraso de la edad de jubilación. Me temo que nos podemos encontrar en ese escenario y desde luego no sería el escenario deseable. Veremos qué es lo que pasa. Gracias a los dos, Luis Losada y Gemma García Legas. Gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues vamos a resumir en 2 minutos las noticias más relevantes, la actualidad económica, todo lo que ha sucedido hoy y que a usted le interesa. China es especial en casi todo. Sus bancos se desmarcan de Basilea III, básicamente porque el 2 todavía no ha sido adoptado. Eso sí, siguen anestesiando los nervios occidentales. La producción y las ventas minoristas han crecido más rápidamente en agosto que en julio y se voltea la tendencia de los últimos meses en el que la expansión iba cada vez más lenta. Las buenas noticias que llegan del gigante asiático animan un poco a los inversores, que ya asumen que la recuperación ha perdido pie. La ha certificado hoy, entre otros, la OCDE, que ha publicado los indicadores mensuales y marcan que casi todas las grandes naciones y las emergentes han sufrido retrocesos. Bruselas también se muestra cauta y señala con el dedo al sector inmobiliario español como el culpable de que permanezca el país en recesión. Aún así, la vivienda parece despuntar poco a poco y duplica la subida de julio. El incremento ha sido de más de un 16% respecto al mismo mes del año pasado. Pudo mucho más el fin de la desgravación fiscal que el nuevo IVA. La tercera incógnita de la ecuación de la burbuja inmobiliaria son los bancos, los que tienen capacidad de crédito. Precisamente en esto hay que dar la razón a Bruselas. El mes de julio los bancos aquí prestaron menos dinero que en julio de 2009. Medio punto abajo entre Santander, BBVA y Popular copan el 60% de los créditos concedidos por los bancos españoles. Los que sí han conseguido crédito son los gestores de BAA. La filial de Ferrovial, que opera en los aeropuertos británicos, ha conseguido refinanciar su deuda de 1.800 millones de euros. Tapado provisionalmente este agujero, la compañía que gestiona Heathrow y 5 aeropuertos más en Reino Unido permanece con una deuda de más de 9.000 millones de euros. Llega una pequeña tregua en el desempleo. Algunos se agrava menos. Los ERES han caído en julio casi un 20% y el número de afectados baja también en casi la mitad. Las comunidades autónomas donde se sumaron más despidos por expedientes de regulación de empleo fueron Cataluña, País Vasco y Valencia. Madrid-Valencia en hora y media. El AVE unirá las dos ciudades antes de fin de año. Lo ha anunciado el titular de Fomento, avisando que supone todo un hito. Con estos tramos, España se convertirá entonces en el país con más kilómetros de tren de alta velocidad del mundo. Y en el mundo, este fin de semana ha sido un referéndum, se ha vivido un referéndum histórico en Turquía que ha puesto de manifiesto que el gigante asiático se quiere acercar más a Europa. Turquía se ha pronunciado claramente a favor de modificar su constitución, apoyando así la proyección europeísta de su primer ministro Recep Tayyip Erdogan. El 58% de los turcos han votado a favor de un paquete de reformas que afecta a 26 artículos de la Constitución impuesta tras el golpe de Estado de 1980. Unos cambios necesarios para reforzar la democracia y aumentar las posibilidades europeas del país, ya que incluyen medidas reclamadas por la Unión Europea para la adhesión, tales como la creación de un defensor del pueblo o la limitación de los poderes de los tribunales. Esta fecha, el 12 de septiembre, estaba contaminada por un golpe de Estado.
Ahora se ha convertido en una página brillante. La victoria del sí refuerza considerablemente la posición de Erdogan en el poder, cuyo partido será favorito en las elecciones de 2011. En cualquier caso, el país otomano tiene aún mucho que hacer antes de formar parte del bloque comunitario, sobre todo en cuanto al respeto a los derechos humanos. Turquía es una república laica, pero con mayoría de ciudadanos musulmanes. Raquel Martín Portugués, muy buenas noches, cuéntanos. Hola, buenas noches, Pilar. Pues sí, Turquía tiene una población de casi 72 millones de habitantes, de ciudadanos, de los que un 90% son musulmanes, la mayoría de ellos suníes. El resto profesa pues otro tipo de religiones como la católica, la ortodoxa griega y el judaísmo. Constitucionalmente, el gobierno es laico, no hay una religión oficial y se supone que no debe tampoco promoverse ninguna otra. Existe la libertad de culto y se prohíbe, por ejemplo, el uso de la yihad en edificios públicos. Ahora bien, la Constitución también recoge que los grupos religiosos no pueden participar políticamente en ningún tipo de formación. Sin embargo, la mayoría islamista está representada en los partidos conservadores como el que dirige Erdogan desde hace 8 años. Con el referéndum se ha aprobado un paquete de reformas de la Constitución de 1982 que, según Erdogan, mejorarían las aspiraciones europeístas, entre ellas la del sistema judicial y reducir también el poder del ejército, los dos grandes guardianes del sistema laico constitucional. Ahora el Gobierno y el Parlamento podrán nombrar más jueces y poner el Tribunal Supremo a su favor. Por eso todos los sectores laicistas han acusado al partido de Erdogan de ocultar unas intenciones islamistas detrás de sus reformas. Gracias, Raquel. En fin, la pregunta está clara. ¿Turquía es Asia o Europa? Eduardo, sácanos de dudas. Pues Turquía no es Europa. No lo ha sido nunca. No lo es ni geográfica ni conceptualmente. Turquía es Asia y es musulmana. Turquía dejó de ser Europa cuando Constantinopla, la actual Estambul, capital del Imperio Romano Oriental, cayó en 1455 en manos de los musulmanes, liderados por Mehmed II, el sultán de los dos continentes, que señoreó el Mediterráneo de levante a poniente hasta que en 1492 los reyes católicos rompieron la tenaza occidental musulmana en el Mare Nostrum, justo cuando Mehmed II se disponía a abrevar sus caballos en el Tíber. Turquía fue desde entonces la gran amenaza musulmana para la cristiandad, que es como hasta no hace tanto se llamaba Europa. Amenaza que toma cuerpo de gesta histórica en la batalla de Lepanto, una de las 3 grandes batallas navales, junto a Salamina y Midway, en las que la civilización occidental le para los pies al oriente asiático. Turquía no es Europa. Europa termina en el Bósforo, no tanto geográficamente como sí conceptualmente, sin menoscabo de otro tipo de consideraciones, como las que nos deberían hacer reflexionar, por ejemplo, sobre la paradoja de que los mismos que proclaman la europeidad de Turquía le nieguen esa misma condición política y cultural a Israel, que no estando en Europa sí tiene un modus vivendi europeo. Si Turquía ingresa en la Unión Europea, más de 73 millones de musulmanes serían europeos de pleno derecho. No nos cabe duda de que se estarán haciendo ustedes muchas, pero que muchas preguntas sobre las evidentes repercusiones que esto tendría sobre el modus vivendi de Europa y de los europeos. Gracias, Eduardo. Debatiremos, desde luego, porque queda mucho tiempo, si Turquía es o no es Europa, aparte de las aspiraciones que tiene Estados Unidos. Pero resumimos ya la actualidad del mundo este día en 2 minutos. Rusia a las puertas del ingreso en la OMC. Según Estados Unidos, Rusia está más cerca que nunca de lograr entrar en el organismo multilateral y tan solo ha de cumplir ya con algunos pequeños requisitos que aún le quedan en materia de políticas proteccionistas que aún mantiene. Nuevo escándalo con las tropas internacionales desplegadas en Afganistán. La policía militar británica investiga un grupo de soldados acusados de aprovechar su presencia en Afganistán para crear una red de tráfico de heroína usando aviones militares. Al-Qaeda en el Magreb Islámico mantiene una economía saneada. Los terroristas tendrían en estos momentos en sus arcas alrededor de unos 50 millones de euros gracias a los rescates por occidentales cobrados en los últimos tiempos. Argelia ha enviado una protesta a los gobiernos europeos por pagar rescates a los terroristas. La
oposición de Venezuela alcanza un acuerdo para unificarse contra Chávez de cara a las muy importantes elecciones parlamentarias de dentro de 2 semanas. Izquierda y derecha han decidido unir sus fuerzas en una misma plataforma política llamada Mesa de la Unidad Democrática. El objetivo, derrotar al chavismo en los comicios del día 26 de septiembre. En Italia, Silvio Berlusconi vuelve a provocar un escándalo con sus declaraciones. Durante una conferencia política con jóvenes simpatizantes de su partido, les ha recomendado que las chicas se busquen a un novio rico que les solucione la vida, poniéndose él mismo como ejemplo. Según Berlusconi, las mujeres hacen cola ahora mismo para casarse con él. El ejército mexicano asesta un nuevo golpe al narcotráfico. Sergio Enrique Villarreal Barragán, número 2 del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, ha sido detenido en Puebla. Villarreal era un ex policía judicial que figuraba entre los delincuentes más buscados del país. Tremendo lo que se está viviendo en México. En fin, no se vayan. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta les vamos a contar lo que piensa Nadal ante una de sus finales más importantes. Nos lo contará Josep Pedrerol, pero primero estará con nosotros Gador Joya. Nos va a explicar qué es lo que está pasando en Sevilla hasta ahora. En algo más de media hora comienza la final masculina del Abierto de los Estados Unidos entre el español Rafa Nadal y el serbio Djokovic, suspendida hasta este lunes por la lluvia. Iniciaremos nuestro paseo por la izquierda paralizando un nuevo ataque y manipulación del país contra la Iglesia. En nuestro repaso literario, el libro que desmiente todos los mitos sobre la matanza de Badajoz. Más de 7,7 millones de alumnos han regresado este lunes a las aulas en la mayor vuelta al cole de la historia. El fracaso de la enseñanza continúa siendo el mayor reto del gobierno. Después de la publicidad, continúa la información. Descubre Intereconomía. Más y mejor. Tengo 2 niños en casa y esto no para. Llevo tiempo con Yastel y siempre que he necesitado su ayuda me han atendido muy bien. Y encima, ahorro. Con Yastel ahorra en la vuelta al cole. ADSL por 19,95 hasta el 2012. Y un módem internet móvil de regalo. Llama gratis al 980 91 91. Hay algo más en la vida que Volvo. Por eso conduces el nuevo Volvo S60. ¿No puedes moverte? Te presentamos el nuevo Voltadol. Un gel analgésico y antiinflamatorio que concentra su acción en el foco del dolor y la inflamación. El nuevo Voltadol te proporciona un alivio duradero para que puedas moverte de nuevo. Voltadol ayuda a moverte de nuevo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Que con partes pequeños Direct Seguros recoge tu coche, lo repara y te lo entrega en casa, ahorrando más de 248 euros. Todos lo sabemos. Direct Seguros, marca gratis, ahorra y listo. En el telediario de Intereconomía nos vamos hasta Sevilla porque en la capital del Guadalquivir y de Andalucía se preparan para celebrar el Congreso Mundial sobre la Publicidad y el Aborto. Gemma Martínez, buenas noches. Gemma. Buenas noches, Pilar. El Ayuntamiento Socialista de Sevilla colabora con el mayor congreso del mundo sobre técnicas abortivas, organizado por la Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de octubre aquí en la ciudad hispalense. Un 9º congreso bajo el lema Aborto provocado, consolidar la calidad y el acompañamiento, que la propia Junta de Andalucía ha calificado como cita de interés científico y sanitario y contra la cual han firmado ya más de 10.000 personas para que ambas instituciones no lo apoyen ni lo financien, como ha hecho la Delegación de Mujer del Ayuntamiento, pagando la impresión de carteles y dípticos informativos. Varias organizaciones pro vida han expresado su más rotundo rechazo. Además, se manifestarán en octubre cuando tenga lugar. Gracias, Gemma. Con nosotros esta noche, en nuestro tiempo de entrevista, Gador Joya, quien es ginecóloga y portavoz de Derecho a Vivir.
¿Qué tal, Gador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Por estar aquí con nosotros. ¿Para qué se ha montado el Congreso de Sevilla? Bueno, el objetivo fundamental de este Congreso es presentar las técnicas, depurar las técnicas de exterminar seres humanos dentro del seno materno. Es un grupo de gente que se hace llamar profesionales del aborto y la contracepción, que se reúnen en un hotel de lujo para presentar series y técnicas que han conseguido el mayor éxito en qué, no en tasas de supervivencia después de un cáncer, no, en exterminación de seres humanos, ¿no? Hablarán, entre otras cosas, de contracepción, que también tiene parte de métodos contraceptivos que también son abortivos, y si uno mira el programa encuentra cómo todo va orientado a conseguir que ese congreso al final expanda el número de la tasa de éxito en practicar abortos, y en absoluto trata sobre los efectos secundarios que puede tener el aborto en la mujer. Gador, es un hotel de lujo donde se reúnen, pero con dinero público. Efectivamente, este congreso está promovido por el Ayuntamiento de Sevilla, que distribuye, se ha encargado de financiar todo lo que es la cartelería, los trípticos, los folletos, todo, con lo cual está pagado con dinero de los españoles, de los andaluces, claro. Y además la Junta de Andalucía ha declarado este congreso como de interés científico sanitario, es decir, tiene un gran interés científico y sanitario, desde luego no para el feto que muere, el que se puedan depurar, ¿no? Puedan especializarse aún más los profesionales, entre comillas, del aborto en matar a seres humanos. Gador, esta monstruosidad merecería estar presidida por Adolf Eichmann, el padre de la solución final. Merece, por todos sus méritos, presidir el Congreso de Sevilla. ¿Qué respuesta cívica está recibiendo en contra, evidentemente, esta monstruosidad absoluta que se va a perpetrar en Sevilla? Bueno, nosotros desde la Plataforma de Derecho a Vivir nos hemos propuesto que ese día Sevilla sea la capital de la vida. Es decir, que estos señores no se sientan bienvenidos en España, ¿no? Hemos creado una alerta dirigida al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía, que ya en menos de una semana ha sido firmada por 20.000 españoles. Estamos elaborando un manifiesto conjuntamente con otras asociaciones en contra de este Congreso. Vamos a entregar a todos los ponentes un sobre que hemos llamado sobre alternativo, al famoso sobre cerrado, para que de verdad sepan, si es que no lo saben, lo que es el aborto y cómo afecta a la mujer. Pretendemos llenar Sevilla de balconeras por el derecho a vivir, y lo más importante es que pretendemos que ese día, el día 23 de octubre, haya una gran concentración, que todos los andaluces, que todos los españoles estén allí para convertir Sevilla en la capital de la vida ese día, ¿no? Pues, Gador Joya, gracias por habernos acompañado en el Telediario de Intereconomía. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. En fin, antes de los deportes, muchos de ustedes y sobre todo muchos de sus hijos hoy se han enfrentado al primer día del cole. Bueno, básicamente como nosotros tres, que estamos en nuestro primer telediario. Esto es como un primer ascenso, ¿no? Eso sí, nosotros sin llorar. Esta semana le vamos a dedicar mucho tiempo en nuestro telediario a hablar de la vuelta al cole, de educación para la ciudadanía y de cómo los expertos creen que se tiene que reaccionar cuando nuestros hijos llegan a casa. No es que haya llegado uno de nuestros hijos a casa, ha llegado, pero sí uno de los hijos de esta casa, porque ha llegado Josep Pedrerol y entramos ya en materia de deportes. Josep, ¿qué tal? Muy buenas noches. Suerte, enhorabuena, va bien la cosa. Gracias por acompañarnos. Muy bien, va bien la cosa. Hombre, el primer día, necesitamos un poquito de engranaje. No se nota. Lo bordaremos como lo bordas tú cada noche en esta casa. Que va. Yo siempre he asustado cada noche antes de empezar, o sea, imagina vosotros que empezáis. No digas eso, no digas eso. Tenemos una cosa importante, Nadal. 10 de la noche juega Nadal, la final del Abierto de Estados Unidos. Pues es el primer Grand Slam de Nadal, porque ha conseguido Australia, Roland Garros, Wimbledon. Le falta solo Estados Unidos. Ayer se suspendió, como sabes tú, por la lluvia. Y hoy a las 10 es la gran final. Djokovic, el serbio. Me decías. Eso es tremendo. El Grand Slam. Eso quiere decir que tiene todos los mayores campeonatos del mundo. Los más importantes. Los tendría en una mano. Exactamente. ¿Ningún español lo ha conseguido antes? No. Y además es el más joven. Y el más joven además. Y además está en plena forma Nadal después de un año un poco difícil. Este año está perfectamente. Un Nadal que puede conseguir el Gran Premio, el Grand Slam. Y luego tenemos también otra buena noticia el fin de semana con Alonso, que consiguió ganar en Italia. Un Alonso que empezó regular. Los mecánicos estuvieron, como él ha dicho, fantásticamente bien. Y puede optar todavía al campeonato del mundo. O sea, ojalá lo consiga. Y tenemos luego la resaca. Fútbol. Y además fútbol. La resaca de la Liga BBVA, que ha dejado pitos en el Camp Nou y pitos en el Bernabéu, y el Atleti líder. Atlético de Madrid líder, que tiene buena pinta esta temporada. Y el Valencia empatado. Ahí estamos. Hombre, faltaba esa parte, ¿ves? Complementamos lo que voy diciendo yo, lo complementas tú. Valencia empatado. Y tenemos, Ronaldo ha dicho una frase que va a ser sin duda polémica. Ha dicho que el público, en vez de pitar, podría animar. La frase es esta, dura 10 segundos, polémica esta noche en Punto Pelota. Mira, estás.
la energía que gastan para, ¿cómo se dice? No, cuando silbar, es la misma que pueden dar para apoyar. Muy natural. Es verdad, muy natural. A mí me parece que es un tipo simpático, pero se le puede entender mal. Lo que demuestra Josep que desconoce absolutamente lo que es el espíritu del Bernabéu, que es el estadio más frío y más duro de toda España. Expectación, esperas, aplaudes cuando lo hacen bien y si no pitas. Por cierto, del fútbol. Ya que has dicho que hemos empezado muy bien, yo te lo agradezco porque eres un periodista de bandera, pero ¿sabes por qué hemos empezado tan bien? Porque Pilar es mejor que Guardiola como entrenadora. Bueno, estamos ahí. Yo creo que la comparación es buena. Un Guardiola que perdió, el Barça perdió ante el Hércules Alicante y hubo un encontronazo que veréis, muy duro. Es Piqué contra Calatayud, el portero del Hércules Alicante, que fue el gran protagonista y salvador del equipo alicantino. Que perdió los dientes, ¿no? Ha perdido Yo he visto 3 dientes. Pobre hombre. 3 dientes. ¡Hala! Ha estado con Nolotil toda la noche. Esta noche en Punto Pelota nos visita Calatayud. Ha viajado, a pesar de no haber dormido casi prácticamente, esta noche protagonista en Punto Pelota. Pues no nos lo perderemos. Gracias, Josep. Vosotros, y suerte. gracias por habernos acompañado. Encantado. Buenas noches. En fin, todo esto que acaban de escuchar en el Tiempo para el Deporte. Ahora Tiempo para el Tiempo. Alejandra Lloza, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Va a seguir haciendo calor, va a llover en algún momento, llega el otoño, ¿cómo están las cosas? La lluvia todavía va a tardar un poquito, no será hasta el jueves cuando de modo generalizado afecte a toda España, y el calor continúa y se acentúa incluso en las provincias de Badajoz. También se va a acentuar ese calor en Sevilla, en Córdoba, mañana en torno a los 37-38 grados, con un panorama, como ven, dominado por las altas presiones, sin sorpresas, los vientos de madrugada fuertes en Menorca, con un ambiente seco. En Canarias podrían llegar algunas nubes a puntos occidentales, dejando algunas precipitaciones, y quizá también mañana a primeras horas podamos tener alguna lluvia aislada, por ejemplo en Ibiza, en el archipiélago balear, y también, no la descartamos, en las costas catalanas, con temperaturas que siguen manteniéndose elevadas en el suroeste por norma general, y también en buena parte del noroeste van a subir. En definitiva, como ven, situación tranquila hasta el jueves. Bueno, pues esperaremos a que el jueves nos digas que nos refrescamos. Gracias, Alejandra. Hasta mañana. Buenas noches. Mañana. En fin, son las 9:26 de la noche. Tiempo ya de Vans, de Don Gonzalo. Vans, muy buenas noches. Muy buenas noches, señores del Telediario. En esta sección lo que vamos a intentar hacer a partir de ahora es desgranar las mentiras y manipulaciones que los medios progresistas inculcan a diario en sus publicaciones. Vamos a repasar pues los sesgos de periódicos como El País, El Mundo o Público, y lo más importante, intentaremos demostrar por qué o en qué consiste su sesgo. Aquí va una primera entrega de La Izquierda Envenenada. Todo repaso de prensa conlleva analizar en primer lugar las portadas. Si me permiten, esta vez empezaremos con la contraportada del periódico Público. En uno de sus destacados gráficos ironiza con sarna contra el programa Más se perdió en Cuba, que se emitió el pasado sábado en Barcelona, en una decidida apuesta de esta casa por dar voz a 100 catalanes indignados con el tripartito y sus imposiciones. Según el diario de Rouras, al programa acudieron madres meapilas, octogenarios, políticos oportunistas. Curiosa manera de calificar a un programa que durante casi 4 horas fue el máximo exponente de libertad y de altavoz de unos ciudadanos normalmente acallados por el nacionalismo excluyente. Pero volvamos a la portada del diario El País. El periódico progubernamental atiza al Partido Popular por 2 supuestos casos de corrupción, uno a raíz del caso Brugal y otro de Gürtel. Pero ahí no se queda. En el interior podemos ver que dedica hasta 3 páginas a los ya bautizados como escándalos que afectan al PP, con fotografía incluida de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en un claro intento de vincular a la líder madrileña con la trama de Correa. Abramos página social. Aquí los 2 diarios progresistas se lanzan a degüello contra la Iglesia en una nueva muestra de su clara línea anticlerical. Pero fíjense en el artículo de El País. Las víctimas sexuales de la Iglesia belga exigen justicia. En ningún momento informan que las víctimas, ahora adultos, eran niños en su día, al igual que tampoco menciona la conducta homosexual de los sacerdotes que practicaron tan execrables conductas. No vaya a ser que ciertos colectivos y lobbies de presión pongan el grito en el cielo. Pero más llamativo aún, si cabe, es el titular de la otra noticia sobre la Iglesia. La pederastia socava la imagen del Papa y afirma que el 52% de los católicos del Reino Unido confiesa que su confianza en la jerarquía eclesiástica se ha visto socavada. El País publica estos datos en base a un sondeo de cuyo origen no informa, como tampoco da cuenta de quién lo ha llevado a cabo, ni de la cantidad de personas encuestadas, ni del resto de resultados de toda la encuesta.
Es decir, ponen en entredicho la credibilidad de una institución como es la Iglesia en base a una encuesta de la que no nos informa. Imagínense que cambiásemos el titular y dijésemos que el 90% de los madrileños cree que el país manipula y no aportásemos ni la muestra, ni el origen del sondeo, ni tampoco la empresa realizadora del mismo. ¿Les parecería serio? ¿Les parecería incluso profesional? El país no